Sabemos que el mundo del documental no tiene la distribución que tienen las películas llamadas de ficción, aunque sí es verdad, y al menos en nuestro país, en España, cada día tiene mayor presencia y tiene un público muy fiel que busca en estas historias reales, porque el documental no deja de contarnos siempre historias reales de una forma o de otra, con unos testimonios, con otros, etcétera, algo que puede identificarnos con la llamada vida real. Es el caso de esta película que ya la tenéis en los cines de España, acordaros del título, La memoria infinita, que es una historia de amor con el Alzheimer, que retrata el aclamado documental chileno que ganó en Sundance, que compite en los Goya, y que nos cuenta la historia de la actriz Paulina Urrutia y el periodista Augusto Góngora, que compartieron la vida pues durante 25 años y dejaron un registro de cómo fue la última etapa de su viaje juntos, luego de que él fuera diagnosticado, como decíamos, con Alzheimer a los 62 años, muy joven. Pero bueno, la enfermedad no tiene edad, como pasa con un cáncer, o etcétera, etcétera. Vamos a asistir a una gran carta de amor. Yo creo que es una de las cartas de amor más emotivas que yo he visto en los últimos tiempos, una carta muy emotiva que, ¿por qué no?, conduce a la lágrima, pero no de tristeza, porque no es una historia triste. Las historias de amor no tienen por qué ser tristes, sobre todo si no acaban mal. La muerte forma parte también de la vida, aunque sea un tópico decirlo, pero es cierto. Y esos años no se los puede quitar ni al uno ni al otro. Recordar la memoria infinita. Es que te quiero mucho. Yo también. Hola. Ahora parece que Para recordar quién fue Augusto Góngora. Yo soy Augusto. Eres periodista. Más en el cine, donde se proyecte la memoria infinita. Tengo la gran suerte de tener a mi lado pues al artífice de alguna forma, aunque el artífice es él, porque él fue el que dijo que sí. Ella no estaba muy convencida, pero bueno, la que fue su mujer, su compañera durante esos últimos 25 años, Paulina Urrutia, actriz, fue ministra en su momento de Cultura en el gobierno chileno, y que ha querido venir a España a promocionar este documental, y ella está muy contenta de estar en España y de promocionar el documental en un país tan lejano y tan cercano al mismo tiempo. Nos une el idioma, que eso es fundamental, y las sensaciones, y que no somos tan distintos en el fondo. Tenemos historias bastante comunes. ¿Verdad que sí, Paulina? Bienvenida. Sí. Eso es lo Muchísimas primero. gracias, la agradecida, como usted muy bien lo ha dicho, soy yo, estar aquí conversando con usted, que es una persona muy importante, que escucharlo hablar de este documental que como usted también lo ha dicho, ¿no?, refleja nuestros últimos años juntos con Augusto, pero que al mismo tiempo a través de nosotros, especialmente en los distintos países donde se ha presentado también, pueden conocer parte de nuestra historia como país, enfrentarse de una manera distinta a esta enfermedad que hoy día es como la pandemia de nuestro siglo, la verdadera pandemia. Y bueno, enfrentarla de otra manera, con menos miedo, menos trauma, y despejándola como un tabú. Generalmente cuando se piensa que se va a ir a ver una película acerca del Alzheimer, hay una sensación como de vértigo, la gente no quiere verla y aparecen todos los miedos, y la verdad es que la película es tan luminosa, tan yo creo que quita las barreras del miedo y sorprende en el sentido de que ocurren cosas distintas, no esperadas cuando se presencia, cuando se ve. Y imagina lo que significa para mí estar viviendo. Augusto falleció hace algunos meses. Entonces, además, es un verdadero regalo, que lo que yo siento cuando la veo,
hoy día lo estoy compartiendo con tanta gente. Claro. La película es tan transversal, niños que tienen 10 años, jóvenes, adultos mayores, tienen una experiencia tan vital con la película, sean de España, de distintos países, de nuestro país, se vive lo mismo, es algo, como usted lo ha dicho, una película tan humana, es una historia de la humanidad. De un hombre muy conocido en Chile, Sí. un hombre que luchó por las libertades, que luego se dedicó al mundo cultural, que luego se conocieron y formaron esa familia, y a partir de ahí vivieron desgraciadamente esa enfermedad, pero no se vive, al menos lo que vemos en el documental, que recorre muchos años por otro lado, con tristeza, como bien apuntabas. A mí como te decía, me emociona, me conmueve, en el buen sentido, porque es un canto a la vida, y eso está muy bien contado. Un canto a la vida, y vamos a empezar por el principio, en el que tú no estabas muy convencida No. a la hora de la propuesta, porque hay que decir que la directora, al enterarse de la enfermedad que hizo público el propio Augusto, decidió, ¿por qué no?, acercarse a esa convivencia, acercarse a este hombre y ver un poco cómo iba avanzando de alguna forma la enfermedad desde el punto de vista humano. Durante 6 años más Claro, o menos. y ni tú lo tenías muy claro por pudor, lo has comentado en alguna ocasión, y tampoco a lo mejor sus hijos o su propia familia estaba tan convencido, pero él todavía, con bastante conocimiento y con las ideas muy claras, dijo sí. Sí, porque Dijo fue siempre, perfecto. porque fue un hombre público toda su vida, y él declaró públicamente Así su es. enfermedad, no escondió absolutamente nunca nada. ¿Por qué tenías miedo? ¿Por qué tenías miedo? Yo creo que porque soy actriz, ¿no? También. Es una mezcla de varias cosas. Augusto decidió hasta muy avanzada su enfermedad, muchas cosas, pero en ese contexto, en el contexto de esa enfermedad, los responsables de esas decisiones éramos su entorno. Y en esa responsabilidad hay miedo, siempre hay miedo. Y los actores y las actrices, no sé si los de cine, usted es especialista en ellos, pero los de teatro vivimos siempre con miedo. Miedo a la exposición, miedo a lo que dirán, a lo que van a opinar los demás. Y en esto no era un trabajo, era la vida. Yo creo que todos teníamos mucho miedo a eso, un miedo que Augusto nunca tuvo. Nunca tuvo vergüenza, nunca tuvo miedo, y claramente era porque él conocía muy bien lo que son los documentales. Claro, Ese él produjo lenguaje. varios documentales. Así es. Y dirigió Y algunos. dirigió algunos. Entonces, no había ni vergüenza, ni miedo, ni pudor en el sentido más profundo de... había una manera de expresar, y había un lenguaje que claramente después de ver la película uno se da cuenta que él conocía muy bien, y que ha sido la mejor manera de expresar además el relato de Augusto, de una vida, porque el documental termina siendo un relato muy coherente, un hombre que se dedicó a la memoria, a resguardar la memoria de su país, también a registrar la memoria en tiempos de democracia, de todo lo que fue el florecimiento de nuestra manera, a través de distintas manifestaciones artísticas, de poder expresar lo que creíamos, lo que pensábamos, lo que soñábamos. Y en ese sentido esta película es tan consecuente, ¿no? Dentro del relato de su vida, en el sentido de haber sido capaz de registrar a un país invisible en una dictadura tan dura como la nuestra, 17 años de dolor, de violencia, de opresión, y luego la conquista de la democracia. Hace un ejercicio en el fondo que es el ejercicio que hace la película en todos los pases que he visto, ¿no?
de la verdadera memoria, esa memoria que debiera permanecer en cada uno de nosotros, no olvidar nunca lo que nos ha hecho daño, lo que hemos producido en términos de sociedad y lo que nos ha marcado en términos de dolor, pero al mismo tiempo esa memoria que nos permite reconocer lo que hemos construido, lo que somos capaces de elaborar y de desarrollar colectivamente como cultura, ¿no? Y en ese sentido, la película hace ese ejercicio de memoria en donde es fundamental no solamente esa memoria individual, personal y familiar, sino que esa memoria colectiva, ¿no? Que es como decir, ¿cómo llega esta enfermedad en este tiempo? Llega como para enseñarnos que hay una responsabilidad en ese vernos en los otros, en reconocernos a través de los otros, y ese equilibrio de la memoria no solamente en el dolor, sino también en aquello que hemos generado. Y ese discurso, ese relato está en la película, y es lo que hace que Maite titule la película como La memoria infinita, porque no es una película acerca del olvido, no. Es aquella memoria que permanece y que tiene que ver con nuestras emociones, con lo que duele y con lo que nos hace felices. Que el personaje de Augusto, con la propia enfermedad, redescubre por primera vez cosas que ya ha vivido, pero que vuelve a vivir en ese primer instante, ¿no? Así es. Yo entendía lo que me decías de actriz. Yo creo que los actores que tenéis una exposición pública en vuestros trabajos estáis interpretando un personaje. Luego cada uno se puede formar, pues esta o este, yo creo que es así o es asá, pero si no os ponéis mucho vuestra vida pública, pues tampoco se os conoce por el trabajo, que era tu caso, Paulina. De pronto aquí no había un personaje, había una mujer enamorada, una mujer que quería estar a su lado, que quería ayudarle dentro de lo que cabe, pero que también se enriqueció y se enriquece, por lo que vemos en la película, de muchas de las cosas que Augusto hace durante ese periodo que nos cuenta el documental. Y a mí eso sí me parece hermoso. Entiendo el miedo, pero que una vez que lo has visto y ves la reacción, ¿qué importa? Si estamos descubriendo a un ser maravilloso como eres tú, o sea, y emocional, y enamorado, no es malo, ¿no? Yo la verdad nunca tuve miedo por mí, siempre tuve miedo de la responsabilidad que caía en nosotros, de la exposición y de obviamente cómo iba a ir avanzando. Yo nunca le creía a Maite cuando Maite decía que ella quería contar una historia de amor. Yo le decía, esta niña está loca. Es que ¿qué historia de amor? Yo nunca me vi en el documental, siempre pensé que era un documental acerca de Augusto. Y cuando vi la película, primero, a mí hasta el día de hoy, y creo que tengo una deformación profesional muy buena, que es que me veo poco. Siempre lo veo más, y usted sabe, usted que ha visto tanto, sabe que eso se puede hacer. Se puede. Eso se puede hacer. Pero es tan completa la película. Está hecha con tal maestría, con tanta habilidad, y lo digo siempre en equilibrio entre la inteligencia y al mismo tiempo la sensibilidad. Es como mente, corazón. Usted que ha visto películas de Maite sabe que además estaba jugando con materiales totalmente nuevos, material de archivo, histórico, familiar, personal, laboral, familiar, y al mismo tiempo Maite suelta la cámara. Durante 2 años de pandemia, deja una cámara en nuestra casa pensando que nunca iba a ocupar ese material, y finalmente cuando lo incorpora es parte fundamental de la película,
pero la selección de ese material con el cuidado, con el respeto, con la dignidad con la que fuimos tratados, claro, qué miedo, qué Pero qué miedo. hermoso. Y qué va a tener uno, y lo digo, es lo que yo siempre digo, que es como si Augusto, ahora conversando con usted, estuviera aquí al lado mío y me dijera, ¿viste que había que hacerlo? Entonces, Efectivamente. sí, pero claro, uno... yo nunca imaginé algo que seguramente Augusto y la Maite a lo mejor siempre supieron, pero nunca me imaginé el impacto que iba a tener esta película. Es que es muy Y fácil. que usted, una persona que ha visto tanto cine, que ha visto tanta creación, diga, opine igual como opina una persona totalmente lega y que sienta y experimente lo mismo, es lo que hacen las grandes obras, ¿o no? Pero ¿sabes a veces la diferencia que hay entre el cine de ficción y el documental? Que lo que vemos en documental, a bien que esté hecho, a poco bien que esté hecho, en este caso está muy bien hecho, como tú has apuntado, vemos la verdad. Entonces, a mí me emociona mucho ver las caricias, las sonrisas. Tu risa, que en vez de llevarte a la desesperación, te lleva a la sonrisa cuando dice quién eres, ¿no? Y dice, pues soy tal, pero ¿quién? La Pauli, ¿no te acuerdas? Y entonces le vas poniendo en el día hasta que él reconoce que está casado, que no sabe ni nos casamos y tal. Hasta con esa nota de humor que tenía el propio Augusto en Sin lugar a en dudas. su llamada vida normal, sin ningún tipo de Así enfermedad, es. Maite sabe reflejarlo en su enfermedad y sabe reflejar ese amor infinito que le tienes a este personaje, porque aparte de amarlo, Y el amor infinito que me tiene que él. te tenía él, pero aparte de eso, fundamentalmente yo veo la admiración. Tú admiras al compañero que elegiste, le admiras profundamente y eso está muy bien reflejado y a veces eso no está bien reflejado, quizá porque no han cogido el mejor momento, quizá porque no quieren ir por ahí, pero es que la directora de esta película os hace un homenaje de valentía, de verdad y de amor. Y eso no lo suelen hacer muchas veces, porque pueden irse a los momentos más escabrosos, a los momentos más duros, que también salen en la película algún momento duro, porque esta enfermedad conlleva a veces momentos muy duros de desorientación, de no saber nada, ni reconocerse en un espejo, etcétera. Pero ella no lo lleva a ese extremo porque no le interesa. Lo muestra porque hay que mostrarlo, pero sin ahondar. Porque no hay que ocultarlo. Claro, pero sin ahondar. Le interesa más ver cómo canta una canción o cómo baila, porque era muy bailón, y como decimos aquí, era muy bailón. Y le interesa mucho más eso que contar la parte escabrosa. Y eso, Maite, es muy hermoso. Por eso conmueve esta película. Y por eso le conmueve a la gente que conoció a Augusto, imagino que a sus familiares, a sus amigos y por supuesto al público que fue a verla en Chile, que la está viendo en todo el mundo y que por eso trajiste un premio de Sundance. Es decir, es porque esta señora que ha dirigido lo ha hecho muy bien, pero tú no has sido de actriz en ningún momento. Aunque sí, te lo decía antes de empezar la entrevista, las armas que tiene una actriz para componer, para asimilar, para trabajar desde la verdad, los poquitos trocitos que te vemos de tu carrera, eres una actriz muy natural, también muy trabajando, como yo digo, desde el estómago, muy poco a veces con la cabeza, sino mucho con el estómago. Pues eso se tiene que reflejar a la hora de saber cuidar a alguien de la cual estás enamorado y que no quieres separarte de él. Tiene eso, vale, pues hay que luchar con eso y vivir en el día a día, porque cada día es único. No sabes lo que va a pasar al día siguiente, ni cómo se va a levantar. Y eso da vértigo, pero al mismo tiempo es muy interesante. Es la ¿O no? vida. Es lo que permite, lo que usted ha dicho es la vida. Nosotros estamos acostumbrados a vivir la vida sin emociones. Y le agradezco mucho que rescate mi oficio, que nosotros tenemos, si hay alguna especialidad en nosotros, ya que vivimos de profesiones especialistas, es el manejo de las emociones. Y yo creo que mucho me regaló mi oficio de poder vivir esta dificultad que enfrentamos
manejando las emociones, sabiendo que había momentos duros, difíciles, por cierto, que la vida siempre los tiene, pero también maneras de verlo y de vivirlo con otras emociones. Y esas otras emociones que son la risa, que son descubrir la esencia, las cosas que le gustaban, o cómo recuperar, o cómo lograr descubrir cómo calmar en la ansiedad o en el desconcierto, en la angustia, ser esa persona que podía contener esos momentos de desesperación. Te dan sentido a la vida, así como uno espera que haya alguien, a lo menos una persona en tu vida que pueda contenerte cuando uno está viviendo esos procesos de vulnerabilidad, de dolor. También el hecho de ser esa persona que puede contener al otro en esos momentos es la mitad de la vida. Es verdad. Yo creo que con esto quiero acabar, que una de las recompensas, me lo apuntabas antes, que te ha dado Memoria Infinita, la Memoria Infinita, es que lo puedes ver con público, que puedes observar al público, no solamente ver la peli, sino saber en qué momento estás y cómo reacciona ese público, y lo más hermoso, al final, ese público que se acerca a ti y a veces emocionado y llorando, te dice cosas bonitas. Esa es la mayor recompensa. Expresa cariño, puro cariño y agradecimiento. ¿Qué más puede querer uno en la vida? Es un regalo ver la película con público y sentir que la gente está viviendo lo mismo que yo vivo al verla. Es un regalo. ¿Sabes una cosa? Y con la Memoria Infinita te has convertido en eterna. El teatro es efímero, maravilloso, y ocurre en ese momento. Pero el cine, o en este caso este documental, os ha convertido a ti y a Augusto en eternos, porque siempre va a estar ahí. Y podemos recurrir una y otra vez a esta historia, verla desde muchos ángulos. Yo la he visto una vez, la tengo que ver más, porque quiero volver a verla, quizá ya sabiendo lo que me voy a enfrentar, y viendo y profundizando en muchas de las secuencias y en muchos de los momentos. De las capas que tiene. Las capas que tiene, tantas capas. De lectura, es tan abrumadora. Histórica, de memoria, frente a la enfermedad, el tema de los cuidados. El tema de la propia pandemia. Es impresionante. Cuando está rodado, como os dejó solos de alguna forma para poder rodar eso, ¿no? Y que al mismo tiempo ese material se transforma en la esencia del documental, que es el testimonio. Exacto. Maite era testigo de algo único, de lo que nosotros vivíamos diariamente. Y lo bien que lo ha utilizado. Y lo bien que lo ha utilizado. Querida, ha sido un placer. El placer ha sido mío. ¿Sabes? Me gustaría encontrarme contigo ya como actriz, viéndote en España, ¿por qué no? Gracias. En un trabajo, ¿por qué no? Que nunca he podido venir por teatro a España. Exacto, pero podrías venir, ¿por qué no? Y acercarme a verte en teatro, verte como actriz y poder entrevistarte con un personaje, eso sí, ya creado, no real, así es, pero sí fingido, en el buen momento, ¿no? Muchas gracias. Ha sido un placer, le agradezco mucho todo lo que me ha dicho. No, ha sido un aprendizaje esta entrevista, se lo agradezco mucho. Yo lo que te agradezco es que estés, y sobre todo esa verdad que te ha dado este documental a la hora de exponer, porque en el fondo eres muy tímida y se nota mucho que eres muy tímida, como casi todos los actores. Paulina, si me permites, un beso muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias.